El desapego según las enseñanzas budistas. ¿Cómo lograr una liberación de todo aquello que nos lleva al sufrimiento, al dolor, desde la perspectiva de la psicología y la filosofía del budismo y conjuntamente también con las ideas que planteara el gran psicólogo Carl Gustav Jung en relación con esta gran filosofía que es el budismo? Bienvenidos al Escarabajo de Oro, ya comenzamos. Bueno, bien, Nicolás, vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con el desapego, ¿no? Quizás esta palabra se ha puesto en boga en esta época, ¿no? Creo que es una palabra que todos usamos o hemos escuchado, pero quizás que no comprendemos exactamente qué significa el desapego, ¿no? Porque cuando uno piensa en estar apegado, sí uno puede hacerse una idea, ¿no? Como un estado de posesividad, un estado de fijación con una persona, con un objeto, con un estado. Pero cuando hablamos de desapego, quizás la idea se hace más difusa, ¿no? Porque pienso que uno puede pensar equivocadamente que el desapego es indiferencia, y no estamos hablando de eso, ¿no? O que el desapego es no tener absolutamente nada o no pertenecer a este mundo físico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desapego y bueno, y cuáles son los impedimentos, ¿no? ¿Cómo podemos introducir estas ideas? Bueno, obviamente, Florencia, que lo que vos estás explicando es muy buena la aclaración porque toda idea, todo concepto, como vamos a ver en la segunda parte del video que vamos a desarrollar esto ya según desde el budismo muy específicamente, ya despierta en nosotros asociaciones. Entonces, al escuchar la palabra desapego, estamos en el siglo XXI escuchando esto y ya trae un conjunto de asociaciones. Pero si nosotros, como vamos a presentar un poco las ideas del budismo al respecto, vamos a ver que en el budismo, si prestamos atención a toda su psicología y filosofía, y acá vamos a poner énfasis en esto, porque habitualmente se entiende el budismo como una religión, que no es que no lo sea en parte, pero no como los occidentales en general entendemos la idea de religión. Entonces vamos a centrarnos más en sus aspectos psicológicos y filosóficos, lo cual es nuevo. Y si prestamos atención a sus enseñanzas, porque hay toda una tradición de maestros, hay toda una bibliografía, libros, hay prácticas muy específicas, vemos que no hay margen de error para entender el desapego, como lo podríamos entender hoy como indiferencia o apatía en relación con nuestras responsabilidades para con la vida, cuando la base del budismo, una de las ideas fundamentales es la compasión. Entonces, tenemos que ver y tratar de escuchar todo, como dicen en el Zen también, tratar de escuchar bien atentos toda la enseñanza, y vamos a ir aclarando por eso esto. Entonces, sacado ese primer impedimento, que hoy vamos a hablar justamente de eso, de las asociaciones que tenemos negativas con las palabras o con los conceptos, podemos ir analizando este tema y ver el desapego con una idea también que diera Carl Gustav Jung y que, como vos me mencionabas ayer, también está en la mística gnóstica, vamos a llamarlo así, cristiana, de Meister Eckhart, que tiene que ver con la no identificación. Entonces esto es muy importante porque yo me acuerdo nuestro director, el filósofo León Azulay, un día nos dijera: momento, para entender bien el desapego budista, primero tenemos que atravesar el proceso de no identificación, justamente para que no suceda esto de la indiferencia, de la apatía, de desentenderme de mis responsabilidades humanas, naturales, vamos a explicar, o arquetípicas. Entonces, esta idea de la no identificación nos puede ayudar también a entender mejor en profundidad el desapego, ¿no? Pero Florencia, primero quizás podemos empezar, aclarado esto de lo que vamos a hablar hoy, que vamos a dar algunas herramientas que da el budismo para comprender mejor esta cuestión que a todos nos atañe. Podemos contar un poquito brevemente la historia del budismo, ¿no? Muy en Sí, resumidas cuentas, porque totalmente, hay otros porque videos de esto en el canal, ¿no? exacto. Sintéticamente, ¿no? El budismo nace con Siddhartha Gautama el Buda en el 500 antes de la era cristiana en la India, y va tomando distintas formas a lo largo de los siglos, ¿no? Comienza en un pequeño grupo y el budismo se va difundiendo.
a lo largo especialmente de Asia, de los países de Asia. El budismo no solo se queda en la India, sino que llega a China y toma una forma particular, llega también al Tíbet y toma una forma particular, también se difunde por el lejano oriente, y en este recorrido que va haciendo el budismo, llega también a Japón, ¿no? Y llega a Japón, donde durante varios siglos se va difundiendo, pero el que le da una estructura más parecida a lo que hoy se conoce como el budismo zen, con todas sus prácticas, el que lo organiza, ¿no? Fue el maestro Dogen. Y a partir de ahí, si bien hay varias escuelas del budismo zen, que es el budismo originario de Japón, ¿no? Donde había también estaba su religión tradicional, que era el shintoísmo. Entonces el budismo zen toma también parte del shintoísmo, ¿no? De algunas de esas tradiciones antiguas, y toma la forma natural según la cultura milenaria de Japón, que era una cultura realmente muy avanzada, no solo con Dogen, sino con otros maestros como Hakuin, como Tetsugen, del que vamos a hablar en un rato, en relación a sus ideas y sus enseñanzas sobre el desapego, ¿no? Y conlleva una serie de prácticas, el budismo zen. Algunas de ellas se han dado a difundir bastante, ¿no? Porque el zazen, que es la meditación sentados, ¿no? Con la espalda recta, en silencio, que se ha difundido en Occidente, aunque no se sabe muy bien de qué se habla cuando se hace esa práctica. El zen, el arte del tiro al arco, del zen, el ikebana, que son los arreglos florales, la caligrafía, todas estas prácticas, ¿no? El jardín zen, son prácticas que tienen que ver con un trabajo interior, ¿no? No es una teatralidad externa nada más, sino que tiene que ver con un cambio interior y con una experiencia, ¿no? O sea, la importancia del budismo zen, y acá también su conexión con la psicología de Jung, la importancia de tener una experiencia interior con un conocimiento, atravesar un darse cuenta, atravesar una transformación, un cambio de conciencia que implica también ir liberándose de la ignorancia, de aquello que nos hace sufrir, ¿no? Y la experiencia es algo que no se puede transmitir. O sea, uno puede preparar el terreno, por ejemplo, pensaba, ¿no? Si yo como una manzana y vos nunca comiste una manzana, y yo te digo, Nicolás, el sabor de la manzana es así, es dulce, es ácido, es muy rico, y vos me decís, vos te vas haciendo una idea, pero nunca la comiste, necesitas hacer tu experiencia también, en ese caso, para poder completar, en todo caso, ese rompecabezas que yo te estoy transmitiendo, ¿no? Y tanto en el Zen como en la psicología de Jung, como en la psicología del cuarto camino, que están muy conectados, hay una gran importancia en esto, ¿no? De hacer una experiencia con el conocimiento. Bueno, hay muchas ideas al respecto, hay una especie de acertijos en el Zen que se llaman koan, ¿no? También otra de las prácticas, hay 3 escuelas, ¿no? Que han desarrollado el Zen, Obaku, Rinzai Zen y Soto Zen, son las 3 fundamentales, y cada una tiene como variadas prácticas. Claro que la base psicológica y filosófica siempre es la misma, y esto es importante, o sea, todas estas escuelas y ramificaciones de un tronco común se han mantenido fiel al origen. Esto es una de las particularidades del budismo, que son las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero. Así que todo lo demás se deriva de allí, cómo alcanzar esa experiencia original que tuviera o que han tenido los grandes hombres y mujeres de la historia, como fue Siddhartha Gautama, devenido en el Buda, como Jesús devenido en el Cristo. Esto es un estado de conciencia que puede cualquier ser humano alcanzar con ciertas condiciones, y además tiene también características este estado, que no se pueden inventar. En este sentido, uno de los dichos es, del principio nada existe, en relación a esto que vos hablabas de la experiencia, y uno dice, del principio nada existe, entonces no hay nada, tomando la nada como lo que nosotros pensamos habitualmente, como algo concreto. Así que hay muchas ideas así en el Zen que nos llevan, si las podemos asimilar y tener la experiencia a otro nivel de nosotros mismos. Y acá es fundamental porque el Zen plantea una dualidad complementaria de aprendizaje, que es la de la ignorancia, y todo el budismo plantea esto, y luego en el otro extremo la sabiduría. Y en el medio hay toda una transición,
los seres que retornamos a este plano para continuar en la escuela de la vida el aprendizaje. Y también esto mismo lo plantean a nivel de la psicología, de la mente, y aquí Jung tiene una importancia fundamental porque introduce estas ideas a un lenguaje occidental. Ellos hablan de que hay un nivel de la mente que llaman la no mente. La no mente. Así lo llaman en el budismo zen, traducción del japonés. Esta misma no mente en la tradición budista tibetana se llama otro tipo de conciencia, o sunyata, o conciencia rigpa, también el vacío pleno, que acá nos plantea que hay otro nivel en todo ser humano. Y esto es muy bueno, y para los seres sufrientes, que somos todos, ¿no? Pues sufrimiento es parte del aprendizaje en la escuela de la vida, aunque esto no suene lindo, es una realidad y podemos enumerar todas las cosas, todos los procesos que producen sufrimiento. Nosotros el más importante es la ignorancia. Obviamente que la idea y la realidad de que hay otro nivel en nosotros mismos es un mensaje muy positivo, a pesar de que el budismo parte de que la primera verdad o noble verdad de la vida es el sufrimiento, pero no se queda ahí, así que hay que detenerse y prestar atención y escuchar. Y esto es muy de la práctica del Zen y de todo el budismo, el poder prestar atención con la totalidad de nosotros mismos, ¿no? Exacto, sí, sí. Hay una frase del Zen que le enseña el maestro al discípulo, que es que tiene que aprender a ver el árbol por primera vez, ¿no? Es decir, que ya tiene ciertas ideas formadas acerca del árbol y necesita volver a esa experiencia originaria, de verlo por primera vez sin prejuicios, sin preconceptos, ¿no? Perdón, hay un libro de introducción al budismo zen que podríamos mostrar para ver de dónde surge esta conexión que nosotros estamos haciendo entre Jung y el budismo zen, en este caso, porque en realidad, como aclaramos muy sucintamente, el budismo se expande en distintas formas. En el caso del zen, llega a Occidente con el maestro Suzuki, quien también junto con su colaborador, que fue Alan Watts, llegan a Estados Unidos a principios del siglo XX y empiezan a dar enseñanzas, a difundir libros. En este libro, donde se da una introducción al Zen, Jung hace el prólogo. El maestro Suzuki le pide a Jung que por favor introduzca estas ideas para la mentalidad occidental, porque, y ahí Jung va explicando mucho cuál es esa conexión entre su sistema, su psicología y este sistema, ¿no? El del Zen. Bueno, Jung fue importante en la unión entre Oriente y Occidente en este sentido, porque también introdujera las primeras publicaciones en lenguas occidentales de libros budistas de gran importancia, como fue el Bardo Todolo, Bardo Tosgrol, un libro que fue introducido por Jung Occidente. Está el libro libro tibetano de los muertos, introducido por Jung. También Jung introdujo las enseñanzas taoístas, así que esto no es arbitrario, de que le iban a buscar a este hombre, a este sabio, que podía ayudarnos a comprender todas estas enseñanzas milenarias de un modo más profundo, más serio, y bastaría con leer los prólogos a estos libros para ver la profundidad con que Jung explica esto, y traduciendo muchos de los conceptos y llevando a analogías más a modo de la mentalidad occidental, y advirtiendo también de los errores en cómo los occidentales tomamos las ideas orientales, ¿no es cierto? De un modo muy fantasioso, por ejemplo, eliminar el ego o que no haya yo, y realmente nada de todo esto es así literal, tiene un significado más profundo psicológico, o hablar como hablan en el budismo zen, que ahí hablan en ese libro, Introducción al budismo zen, de la no mente. No mente no quiere decir que no hay nada, porque van explicando las características de todo lo que es la mente común, la mente ordinaria de todos los días. El otro día hablábamos sobre una punta de nuestro director del yo animal, el aspecto mecánico de nuestra naturaleza, y la mente superior. Esta no mente es una mente, pero no es lo que considera el ego o los yoes, como dice Gurdjieff, este ego de todos los días, como real. ¿Y cuáles son los impedimentos para alcanzar este nivel?
Exactamente, ¿no? También se habla en relación con eso, con el no pensamiento, No y muchas pensamiento. veces, siguiendo esta explicación que vos estás haciendo, si uno lo toma literal, dice como no pensamiento, tengo que dejar de pensar, han difundido en Occidente muchas de estas ideas mal, sin explicaciones adecuadas, sacadas de contexto. Tanto Jung como el maestro Suzuki se encargan de aclarar, pero claro, mucha gente no accede a estos libros, queda con un aspecto de la difusión. Krishnamurti también habló del no pensamiento, está hablando en ese caso del no pensamiento condicionado, del salirse del pensamiento condicionado, de acceder a otro nivel del pensar, porque somos seres humanos, no somos animales, ni vegetales, ni minerales, y la capacidad del pensar, del razonar, es inherente al ser humano y es necesaria para el proceso de evolución. Ahora, se está haciendo una diferencia entre qué tipo de pensar estamos hablando, si es esa actividad mecánica condicionada de la mente, o como plantea el budismo, como plantea la psicología de Jung, acceder a otro pensamiento, a una razón pura, ¿no? Y objetiva. En relación con esto, Nicolás, si te parece, podemos ir entrando a cómo este tema de no tener una visión objetiva de la realidad, nos lleva también a los procesos de apego, nos lleva también a los procesos de sufrimiento o de identificación. En este sentido hay una enseñanza en el budismo zen que vamos a tomar, que es el sermón del zen, que es de Tetsugen, que es un maestro del siglo XVII, donde él, basándose en distintas enseñanzas del Zen, va explicando un poco estos cinco procesos que nos llevan al apego, que nos llevan al dolor y al sufrimiento, ¿no? Y él, en este caso, Tetsugen, como en el Prajnaparamita Sutra, que es uno de los libros de las enseñanzas, los sutras son enseñanzas del budismo, dice lo siguiente, ¿no? Dice que todo lo que conocemos, y nuestra mente también, nuestro cuerpo también, está formado por agregados, que son compuestos, que nada existe por sí mismo de manera independiente y separada, sino que nuestro cuerpo, por ejemplo, como primer agregado, lo llama, es un conjunto. Si vamos de lo macro a lo micro, es un conjunto de sistemas, es un conjunto de órganos, es un conjunto de células, ¿no? Ellos hablaban de los elementos, ¿no? Entonces decían, nuestro cuerpo está formado por los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, mientras estamos aquí de paso por la vida, y cuando tenemos que dejar este mundo, esos agregados, esos elementos, vuelven a su estado originario, ¿no? O sea, se disgregan, así como nuestro cuerpo físico, que es el vehículo. Pero hay algo más allá del cuerpo, que es el cuerpo de esencia, le llaman, o el Dharmakaya, que está más allá de la muerte, que no está sujeta a la muerte, a la impermanencia como lo está nuestro cuerpo, que nace, crece, se desarrolla, luego se enferma y luego muere y da paso a otra etapa de la existencia, ¿no? Entonces empieza planteando esa idea y plantea algo que hablamos hace un ratito con Nicolás antes del video, que es que nos lleva al extravío, ¿no? Porque tener esta concepción de que el cuerpo es una unidad, de que es permanente, no incluir en nuestro inventario que es impermanente, que estamos aquí de paso, que la muerte es una realidad que todos tenemos ahí cerca, nos lleva al apego, nos lleva al sufrimiento, ¿no? Esta falsa percepción de las cosas, como primera idea que nos lleva a aferrarnos a algo que en realidad ya por su propia naturaleza está destinado a finalmente, digamos, disgregarse porque está en un compuesto provisorio, ¿no? Bueno, esta es una idea más que real y práctica y evidente, donde podemos ver que ellos dividen los agregados en un agregado que es lo material y lo que es inmaterial o psicológico o no físico, como 5 procesos, unos más psicológicos y otros más físicos que están vinculados entre sí, porque en la medida que estamos encarnados ellos no hacen este dualismo occidental entre cuerpo y mente. En la medida que estamos encarnados, la mente y el cuerpo están interactuando constantemente, así que todo proceso que es físico es a la vez psicológico y a la inversa.
Está dividido en 5 agregados, uno más físico y los demás más psicológico. Pero en este sentido esto es muy práctico lo que vos estabas describiendo, porque el agregado del cuerpo, que también está en la mística cristiana, cuando el Maestro Jesús dice, del polvo eres y al polvo volverás, no se refiere a la totalidad de uno, se refiere a lo físico y a la mente identificada con lo físico del Maestro Jesús, porque después es toda una enseñanza, porque si fuese nada más, el polvo eres y al polvo volverás, no hablemos más, desaparece Cristo y no hagamos nada, y no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a un proceso de toma de conciencia. ¿Qué les parece a ustedes hoy que nos encontramos en la época del materialismo extremo y la negación de esta idea se ve muy concretamente en la globalización de ideas que nos dicen que solamente somos el cuerpo y que solamente hay que vivir por las apariencias? Así que esta es una idea que tiene vigencia total, tiene 2500 años, o igual que el concepto de Maya en el hinduismo, porque en realidad es un desprendimiento de esa idea. El budismo sale del hinduismo, está esta misma idea, y cuánto mal y cuánto sufrimiento y cuánto nos extravía, nos pierde. ¿Qué es estar extraviado? Cuando a nivel físico es que me perdí con el coche, con el carro, o me perdí en un lugar, o me perdí a la deriva en el mar, estoy perdido. O sea, esto es estar perdido. Es perder el rumbo. ¿El rumbo hacia dónde? Y acá en el budismo es hacia la gran meta, hacia la liberación. Lo llaman nirvana ellos, que vamos a ver al final. Pero es muy concreta esta idea, no tiene nada de teórico, porque así es el budismo, así son las enseñanzas de la psicología transpersonal como la Jung, que nos dan ideas muy terapéuticas. Esto es a la vez pedagógico y terapéutico, porque fíjense, ¿no sería muy importante para nosotros no depender de la imagen exterior de las cosas? ¿No sería importante no depender del apego a nuestro cuerpo que niega la realidad de la existencia y del cambio, porque no hay un cuerpo humano que no vaya a envejecer y no vaya a morir? ¿No sería importante descubrir que hay algo más allá del cuerpo porque también empecemos a valorar las cosas adecuadamente? Porque todo es un proceso, todos son energías, y si nosotros vemos la parte más externa, no estamos comprendiendo nada de la naturaleza de la vida. Nos enamoramos de cuerpos, nos desenamoramos de cuerpos. Nos enamoramos de nuestro cuerpo y cuando nuestro cuerpo empieza a envejecer, empieza el pánico, empieza el conflicto y empieza a gastar mucho dinero. Sí, bueno, hay una cosmovisión aquí muy equivocada, ¿no? Que tiene que ver con el materialismo, ¿no? O sea, el budismo zen, las psicologías de base metafísica parten de una cosmovisión donde tenemos que tener presente de que la energía universal, otros le llaman la mente cósmica del universo, cuando se manifiesta, emana o crea las formas materiales, ¿no? Que son distintas densidades de energía. Hoy en día ya se está acercando esta idea mucho la nueva física, ¿no? La física cuántica, también orientada por Jung, y entonces encontramos distintas densidades de materia, pero si bien las formas materiales todas son temporarias, así como es temporaria la estación del invierno, del verano, porque después viene la siguiente, así como es temporario el día y después da lugar a la noche y así sucesivamente, la naturaleza de las formas materiales, en las cuales se incluye nuestro cuerpo también y todos los objetos que conocemos, son temporarios. Entonces, incluir esta idea y que hay algo más, que es la esencia, que es inmortal, que no es temporaria. Entonces, este aferramiento, este apego a las formas materiales y no tener en cuenta lo más importante que es la esencia, que es lo que es inmortal, realmente sí que produce una gran desazón, mucho conflicto sin sentido de la vida, Pánico. esperanza y pánico totalmente. Muy bien, y después siguen profundizando. Esto es un impedimento, como muy claramente lo describe el budismo zen y como estamos hablando. Y después dice que hay 4 impedimentos más, Florencia. Otros son las impresiones. Una idea muy importante. Pienso que estos 5 enumeraciones que se hacen en el budismo son 5 aspectos para comprender el proceso del apego, justamente, de lo que no es esencial. Entonces es como si quien viera a través de un prisma lo podemos ver desde 5 ángulos diferentes, el mismo proceso. Acá vamos a tener
el proceso de las impresiones, algo que habla muchísimo del Cuarto Camino Gurdjieff, pero algo importante, ¿no? Porque acá, y quiero volver atrás un segundo, o sea, no niega la realidad del cuerpo el budismo y no dice que el cuerpo es malo. Acá es donde no tiene que ver con este dualismo que se ha hecho en Occidente de mente-cuerpo. Acá no toma una posición a favor de lo psicológico, porque va a decir que también lo psicológico está pegado. Entonces acá tenemos un apego físico, pero que tiene de trasfondo un error de la mente, de cómo concibe todo. Hay errores en la mente. En Occidente, ¿qué sería en el lenguaje moderno un error en la mente? Las neurosis, los complejos. Así que está cubierto eso aquí. También nos describe el aspecto neurótico, porque extravío. Antiguamente, que no es que estaba mal, el mismo Sigmund Freud, Jung profundiza mucho más en las causas porque va y integra metafísicas como la alquimia y el budismo a su concepción del mundo, nos hablan de extraviarse. La neurosis es un extravío, es una confusión de la mente, es una contradicción. Entonces acá vamos a ver el aspecto psicológico. ¿Y qué son las impresiones? Exacto, bueno, ellos lo llaman el segundo agregado, también dicen que estas impresiones, todas las percepciones que recibimos a través de los sentidos físicos son como polvos exteriores, ¿no? Me gustó esa imagen, es muy práctico el budismo zen, tiene esa característica, ¿no? Trata de barrer con todo el racionalismo que nos deriva, toda esa charla interior que nos hacemos de las cosas y que nos aleja de las cosas, y es para volvamos al fenómeno, ¿no? Para verlo tal como es, como decíamos al principio. Entonces esta imagen de que a través de los sentidos físicos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, recibimos una información muy concreta que ingresa a nuestra mente y ellos lo llaman polvos, ¿no? O sea, es una energía. Y estas impresiones que recogen nuestros 5 sentidos las clasifican en 3 tipos, ¿no? Que eso ordena mucho, porque las impresiones pueden ser agradables, para el cuerpo, ¿no? Para la vista, para el tacto, pueden ser desagradables, lo contrario, es decir, producen dolor, o pueden ser neutras, ¿no? Y ponen un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Tetsugen dice, bueno, por ejemplo, no es placentero ni tampoco produce sufrimiento el andar caminando balanceando los brazos, como algo neutro, pero sí podemos hacernos la imagen clara de cuáles serían agradables o placenteras y cuáles desagradables. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es que habitualmente buscando lo agradable, buscando lo placentero, sin darnos cuenta nos terminamos encadenando al sufrimiento, ¿no? Es decir, y pone una imagen, ¿no? Dice, es el mismo impulso, esa especie como de codicia, que lleva al pez a comer la carnada. Es ese mismo impulso, ¿no? Cuando, digamos, actuamos solamente guiados por este afán. Y por otro lado también que muchas veces dice, confundimos el placer o la felicidad, podríamos usar esa palabra, con la disminución del sufrimiento, ¿no? Entonces pone una imagen que es la siguiente: si yo voy cargado con una mochila de 50 kilos y de repente alguien viene y me reduce la carga a la mitad, me deja solo 25, yo en ese momento voy a experimentar una disminución del sufrimiento, del peso. Voy a decir, y voy a confundir eso con el placer, ya estoy bien, y no me doy cuenta de que todavía tengo 25 kilos más en la espalda, ¿no? Entonces aquí se apunta a tratar de ir, lógicamente que esto es un proceso, pero a buscar ir a las causas primeras, a la raíz del conflicto, para realmente lograr ese estado de armonía y equilibrio, pero desde sus bases, ¿no? Y no estos sustitutos que muchas veces buscamos en la sociedad del confort o bueno, por estos extravíos de la mente, como decíamos hace un rato. Bueno, precisamente acá describiendo la naturaleza de cómo son las impresiones que entran por los sentidos de la percepción, al ver esta dualidad, ¿no? Y la tercera opción, que es la neutralidad, de agradable a desagradable, entramos en un tema que para Occidente en el siglo XX ha sido algo, como dice Jung, luminoso y fascinante, el tema del placer y el dolor. Pero el budismo no toma una posición a favor del placer, ni tampoco es masoquista a favor del dolor. Describe estos dos procesos, ¿sí?
y que los dos son partes del aprendizaje en la escuela de la vida, pero que no hay que quedarse allí detenido, porque obviamente que yo pruebo una comida agradable, digo, es agradable. El problema es el materialismo que se le agrega, que es el primer agregado. Acá se van combinando, donde el placer es extremo. Por eso el budismo se le llama el camino del medio, inclusive el Zen, que tiene bases también japonesas y chinas, porque viene del Chan, está el taoísmo, que es el camino medio, que ha puesto mucho énfasis en eso, ¿no? Que es muy budista también. Entonces acá también esta es una idea importante. No estar ni en el placer, ni tampoco voy a buscar el dolor, porque también hoy hay desviaciones como el masoquismo o el sadismo, que no se trata de eso, porque eso es otro extremismo, el polo más negativo. Pero acá va más allá de eso, así que hay que entender bien esta idea, ¿no? Totalmente, bueno, ahí tocaste un punto que tiene que ver con otro de los agregados, justamente, que es ir más allá de las dualidades, ¿no? Ajá. Fácilmente, o sea, nuestra mente, hasta que no se libere de esos procesos, está cayendo fácilmente en los opuestos irreconciliables, en el dualismo, ¿no? Justamente la psicología de Jung se la llama también la psicología de la conjunción de los opuestos, ¿no? Buscar ir más allá de esos dualismos, de esos extremismos mentales. Entonces habla de que otro de los agregados son los conceptos, los falsos conceptos que nos hemos formado, que no nos permiten ver las cosas tal como son, como meras ilusiones, ¿no? Como una persona que está durmiendo, cuando está durmiendo y soñando, piensa que todo lo que ve en el sueño es real, pero cuando nos despertamos decimos, ah, no, era un sueño, es una actividad de mi inconsciente, ¿no? O también dejarnos llevar solamente por estos conceptos. Otra imagen que se da es como pensar que un objeto que nosotros vemos reflejado en un espejo es el objeto mismo, que el objeto está ahí. Y en realidad es simplemente el reflejo que da, en ese caso, el objeto. Entonces, si yo veo una rica comida en el espejo y voy a agarrarlo para saciar mi hambre, no voy a poder hacerlo, ¿no? Entonces van planteando un poco esto en relación con lo que vos decías, de cómo los falsos conceptos y las dualidades y estas ilusiones también son los que nos van produciendo más apego y más dolor. Es la contracara, los conceptos al aspecto físico de placer-dolor, donde esta mente ordinaria nuestra se llena de todas las dualidades mentales y de ideas que o se transforman en fanatismo, por ejemplo, ¿no? Esto es bueno, entonces esto otro es malo, extremistamente. Yo estoy en esta posición ideológica y el otro en la otra posición. Es todo lo que es partir, ¿no? Partido, que tanto se glorifica en Occidente y hoy en Oriente, el ser partidario de a qué perteneces, a qué grupo. Ya acá hay todo un tema conceptual que ya nos divide, porque esto divide, en lugar de ir a que los dos son relativos y que hay algo más allá. Ahora, el relativismo del budismo no es una apatía, no es una falta de conciencia ética, para nada, y esto también el maestro Zen está atento que no le suceda al discípulo, de que no caiga en una apatía y un nada importa. Así que ese peligro no existe en el budismo como práctica. Además que el budismo es una práctica guiada. Hay un discípulo, hay un instructor y hay un maestro que van acompañando en este proceso de ir liberándose de todos los agregados, porque a la medida que va surgiendo la liberación, hay que también ir haciéndose familiar con la realidad de una mente superior. Nos tenemos que ir haciendo familiares con algo que no nos era familiar, porque estábamos en una realidad. Es como cuando me voy a vivir a otro país, hay un proceso de familiarización. Y esto en el Zen tiene toda una estructura, igual que en la psicología Jung, un acompañamiento. Sí, sí, sí. Hay una imagen muy linda que da en relación con eso, ¿no? Que vos estás planteando de la liberación, que es en un cuarto o en una cueva, ¿no? Que ha estado en la oscuridad durante siglos, en la oscuridad total durante siglos. Por más tiempo que haya estado en la oscuridad, en el momento en que nosotros encendemos una lámpara, instantáneamente ese lugar queda iluminado. Es decir, instantáneamente ese lugar recibe la luz, no importa cuánto tiempo ha estado en la oscuridad, ¿no?
esta imagen, lógicamente, no remite a que uno va a alcanzar la liberación de un instante para otro, sino que da la esperanza de que estamos a tiempo, en cualquier momento en el que nos encontremos de nuestra vida y de nuestra historia, que es bastante oscura en este momento de la humanidad, siguiendo esa analogía, para poder encender el interruptor, ¿no? Para poder, porque este cuerpo de esencia, esta parte inmortal, está en todos nosotros todo el tiempo, independientemente de que nos hayamos olvidado de eso durante mucho tiempo. Es fascinante esa idea y creo que vos lo has pensado también, lo hemos conversado, que en momentos de grandes crisis, de gran confusión, es muy esperanzador, pero no es un consuelo. O puede ser un consuelo, no hay nada de malo en los consuelos si son positivos en verdad, ¿no? Pero no como se toman habitualmente. El darnos cuenta que el hecho de seguir encarnados y vivos es una nueva oportunidad. Entonces, que tenemos la oportunidad de renovarnos psicológicamente. En las enseñanzas espirituales habla de renacer, ¿no? De otro nacimiento. Y eso es verdad, es en cada momento, y en momentos donde ustedes se encuentren muy confusos, qué idea tan importante, que yo tengo una nueva oportunidad, y es como decías vos en el ejemplo Sende, entra un fosforito, aprendiste una luz, ya da claridad. Así que esa idea es fundamental para entender también lo que son las doctrinas y es el cambio y es el sentido de la existencia, porque todos los que estamos encarnados, todas las entidades vivientes tienen esa oportunidad. Claro, si es un universo, como vos decías antes, dotado de sin sentido, donde no vemos que hay un sentido universal en todo lo manifiesto, bueno, esta idea no tiene ningún gollete, ¿no? No tiene veracidad. Exacto, y si no hay nada más allá del ego, que sería como el quinto agregado, ¿no? Que ellos se llaman la conciencia del ego, tampoco hay salida, ¿no? Como vos decís, porque si soy solo un ego, una conciencia de vigilia, con estas limitaciones, si no puedo acceder a otro nivel de la mente, entonces tampoco hay proceso de cambio posible. Y tanto el Zen como Jung, o sea, se encargan de venir a recordarnos ese ego, esa conciencia de vigilia, es muy poco, es el aprendiz, ¿no? Es el que recién está empezando, tiene que ir liberándose de los procesos de la ignorancia, de esos extravíos de su mente, para poder acceder a ese otro nivel que está ahí, ¿no? Que como vos explicaste hace un ratito podemos llamarlo la no mente o el inconsciente colectivo siguiendo el lenguaje de Jung, ¿no? O sea, las analogías con la psicología profunda de Jung son completas, que habla de las formaciones mentales, de la conciencia. Formaciones mentales son las neurosis, los complejos que ya quedan fijados en nosotros, va explicando todo este proceso, ¿no? Va haciendo todo un desglose de cómo es el proceso de la ignorancia y el sufrimiento y qué nos tiene atados. Ideas maravillosas realmente que agradecemos a estos pensadores también occidentales que nos las han traído hoy, nos ayudan a entenderlas en un lenguaje más accesible para nosotros. Bueno, nosotros justamente en el trabajo con el Cuarto Camino, con Jung, en nuestra escuela, también estamos asociados a la enseñanza budista. Vamos transmitiendo este método, aunque en el budismo se dice no hay maestro, no hay enseñanza, no hay doctrina, como decía Krishnamurti, hay maestro, hay enseñanza y hay doctrina. Entonces, esto es muy importante, pero no en el sentido dogmático. Acá tenemos la prueba. Así es, y acá está la otra también del sermón del Zen de Tetsugen. Así que, y además también alguien que difundiera mucho esa idea para romper con todos los dogmatismos fue Krishnamurti, pero Krishnamurti fue un maestro, hubo enseñanza y hubo escuela, la pueden buscar. Así que bueno. Totalmente, bueno, por suerte, ¿no? Por suerte, por misericordia, por misericordia de los dioses que hay enseñanza y hay salidas, ¿no? Así que, bueno, hay una posibilidad también para aquellos que les interese profundizar en estas ideas, pero de una manera ordenada, con todo un programa de estudio a través de los cursos que estamos ofreciendo, así que les vamos a dejar la invitación, si alguno de ustedes siente que está en ese momento para poder recibir estas otras ideas. En la descripción del video les vamos a dejar todos los datos del nuevo curso online de la psicología de Jung y el Cuarto Camino de Gurdjieff.
Y si les gustó el video, bueno, pueden darle like, pueden suscribirse al canal, también dejarnos los comentarios y darle clic a la campanita para poder recibir las notificaciones. Bueno, gracias, Nicolás. Gracias, Florencia, gracias a todos. Hasta la próxima. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.